Variantes 101. Yo soy Lynn Fitzgibbons y hoy es 16 de marzo 2021. Aquí vemos la estructura básica del SARS-CoV-2 virus en la proteína de espinas en azul. Esta proteína de afuera permite de que se adhiera a la célula humana y la infecta. También vemos la bobina adentro que tiene el material genético y eso tiene las instrucciones que lleva adentro de la célula humana. Vamos a enfocarnos ahora en RNA y entenderlo mejor para entender las variantes. En el centro de este esquema vemos algo familiar, la estructura del virus, pero diferente a la estructura que vimos anteriormente. Aquí las proteínas están en rojo, como así también la RNA está en una bobina adentro que tiene el material genético. Y este código se llama el genoma del virus y está formado por nucleotides. Y una vez que el virus infecta la célula, el orden de nucleótidos se enseñan a sí mismos de cómo copiar el virus, o sea, cómo hacer las proteínas que se requiere para una nueva copia del virus. La parte del círculo de afuera en este dibujo es la visión de todo el genoma y todas las fortalezas que tiene, que hacen que tiene los códigos diferentes del virus. En rojo se ve el lugar donde el genoma está construyendo nuevas proteínas en vivo. Y esto es una parte muy importante del genoma cuando pensamos en las variantes. Los cambios en el código en esta sección roja, que es la proteína, cambian las características importantes de esa proteína de la espina. Los cambios aquí pueden resultar en un cambio en la forma de la proteína de la espina y haciéndola más pegajosa o que pueden adherirse más a la célula humana. También puede ayudar a que se esconda de los anticuerpos que fueron hechos para pelear la infección anteriormente. En otras palabras, los cambios en esta parte del genoma potencialmente pueden hacer el virus más infeccioso o quizás que puede causar reinfecciones o inclusive fallas en la vacuna. Y pensando sobre el ciclo del virus del SARS-CoV-2 nos va a hacer entender las variantes mejor. La proteína es muy importante aquí en la izquierda, se adjunta a un receptor en la parte célula azul que es el AC2. Y una vez que la espina esa roja se pone en la célula humana azul, a través de ese receptor que se llama AC2, que es algo normal que tiene la célula humana, el virus se adhiere y entra a la célula y después se abre. Y esto hace de que el genoma, RNA, que tenía la bobina, que con las partes normales de la célula y hace copias de sí mismo dentro de la célula. Una vez que hace nuevas copias, estas nuevas copias van a infectar otras células en el mismo sistema, pero otras copias del virus son descartados a través de la nariz o del respirar y potencialmente causa infecciones a otros. Y como miramos este proceso que está ocurriendo trillones de veces por día, vemos lo importante que esa proteína de la espina es. Si durante este ciclo de replicación ocurren cambios en la nueva copia del RNA, que es una mutación, entonces hay una versión diferente que se lleva a cabo dentro del virus y particularmente que puede dar una nueva versión del virus una ventaja. Potencialmente, en un ejemplo, de las ventajas que la nueva versión pueda tener, puede incluir quizás hacer una nueva versión o contagiosa o más infecciosa, o quizás hacer esa nueva versión que cause más enfermedades, o una vez más quizás permitir a la nueva versión del virus de evitar anticuerpos o otras partes del sistema inmune que se habían desarrollado debido a una infección anterior o debido a una vacuna. Sin ir dentro a los detalles, aquí vemos el gran panorama del COVID, de la familia genealógica del COVID. Y lo que pueden pensar es los virus originales que estaban presentes hace un año atrás, y a medida que nos movemos a la derecha, vemos de que a medida que el tiempo pasó, cambiaron los códigos del RNA y han causado nuevas versiones del virus que fueron reconocidos. Y las mutaciones están ocurriendo todo el tiempo. Una variedad están circulando en una comunidad y en el mundo al mismo tiempo. Y cuando hablamos de ciertos factores, pueden llevar a variantes que son más prevalentes o que
que realmente se propagan por todos lados en la población. Esos factores pueden ser los que ya habíamos mencionado: más infeccioso, causar que una persona tenga más versiones del virus hechas y una alta carga de virus, causando enfermedad más severa, y también evitar el sistema inmune. Las mutaciones que llevan a nuevas variantes del virus es una colección de mutaciones, ha sido parte de la historia ya hace casi un año, cuando el DS14, la versión de una variante, fue primero reconocida y lo vimos que rápidamente pasó a ser la variante predominante alrededor del mundo. Se pensaba y claramente se entiende que es más infecciosa que las otras variantes que tenían antes, y eso llevó a hacer que se propagara más. Similarmente, estos últimos 2 meses, una gran cantidad de información con respecto a nuevas variantes de preocupación y variantes de interés que están circulando ahora. Y aquí, como pensamos de las importantes variantes, que la definición de la CDC tiene variantes de preocupación y variantes de interés. El CDC describe y define, 4 variantes de preocupación. Se las definen a estas debido a estas variantes tenían, una vez más, uno de los siguientes. Estas variantes se sospecha que son más infecciosas, causan enfermedad más severa o posiblemente tienen la habilidad de evadir al sistema inmune, aunque hayan sido previamente infectados o vacunados. Y además de las variantes de preocupación, hay más información, variantes de interés. Estas son variantes que han sido reconocidas como importantes en estudios activos para entender mejor si hay características de preocupación. Cuando pensamos de las variantes de preocupación e interés, la vasta mayoría de los análisis no están siendo mandados en la actualidad en Estados Unidos para que le hagan un análisis de este tipo de variante. Cuando tenemos un análisis para ver si tenemos el COVID-19, eso no determina si es una variante de preocupación o variante de interés en ese análisis. El análisis para variante tiene un test mucho más sofisticado, con una técnica que se llama secuenciamiento, que entienda el código RNA y lo compara ese secuenciamiento con el secuenciamiento de las variantes de preocupación, variantes de interés u otras variantes que ya conocemos. Una vez más, aquí el CDC ha determinado que la B117, que se llamaba del Reino Unido, la 31351 de Sudáfrica, P1, reconocida como una variante importante en Brasil, en el momento de este descubrimiento y descripción, y ahora recientemente la CDC ha dicho que la B1427 o 429, también conocida como la variante de la costa oeste o CAL20 por California, C, en una categoría de una variación de preocupación. Toda esta información está disponible en el website del CDC y un tablero que hace un seguimiento de lo frecuente que estas variantes son identificadas en Estados Unidos. Otra vez, aquí tenemos una especie de gráfico de un resumen de las áreas de preocupación con B117, las moldes de mutación y una descripción de lo que sabemos de las características de preocupación. Sabemos que es mucho más infecciosa, que está conectada a enfermedades más severas y recientes meses, inclusive en los últimos días, de que eso se sabe más conclusivamente. Pero sabemos, a los comentarios del fondo, que se compara muy bien con el serum que se hace con las personas que han sido vacunadas o infectadas. En otras, las vacunas parecen que encajar y son efectivas para esto. Ya muchas veces recibimos información en historias de los medios, pero voy a explicar las noticias que llegaron esta semana de un artículo de alta calidad en Nature. Los autores miraron a 1 millón de casos positivos en Reino Unido de noviembre y febrero que sabían si el caso era el B117 o no. Y aquí vemos los resultados. Para entender estos gráficos, recuerdan que STF, que es SGTF, es muy importante, y es que recordar de que SGTF era el equivalente de decir que era el B117 como variante. Y en la izquierda ustedes pueden ver en toda la información que el B117 está en rosado, no estaba prevalente en noviembre.
Realmente en noviembre era todo en verde y no había rosa. Eso era en la comunidad, las pruebas que tenía en la comunidad. Pero en enero, febrero, como ustedes pueden ver, cambió. Y de pronto, claramente, B117 en rosa estaba causando la mayoría de las infecciones. Y abajo, en el de abajo a la izquierda, también esto se ve por fecha y ahora por muertes. Ahora, no estaba presente en noviembre el B117 y no causaba muertes, pero en febrero estaba causando casi todas las muertes el B117. Y finalmente, en la información que recibió más atención, el gráfico en la derecha muestra el tiempo aproximado de supervivencia con B117, lo que está en verde, y los que no tienen B117, o sea, si nadie muere en un grupo, la supervivencia está en la parte de arriba, .007. Desdichadamente, la gente fallece, muere, y la preocupación es que la línea roja es el B17, tenía menos posibilidades de supervivencia o de sobrevivir. Y la diferencia en supervivencia en los dos es 0.6%. Ya, la diferencia realmente parece ser el caso de esta situación. Y esta información es importante, pero quiero que recordemos que cuando escuchamos la posibilidad del B117 causa enfermedades más severas y muertes, tenemos que mirar a todo el promedio de sobrevivencia. O sea, la mayoría de la gente sobrevive, no podemos perder eso, la importancia. Es una diferencia importante, pero con una sutil diferencia, especialmente cuando pensamos en el panorama general. Y aquí vemos otra información o ejemplo del website de la variante de preocupación, la B1351. Para eso es la mutación y lo que sabemos está a la derecha, de las características de la preocupación del CDC. Y similar, la P1, la variante P1, te hace referencia en el website para eso que están más interesados en los detalles de algunas de estas variantes de preocupación, incluyendo la información que está a la derecha. Y la variante de la costa oeste, quizás la más importante localmente, sabe que es prevalente en California. Y todavía tenemos que confirmar más algo por esto, pero sabemos que es la variante más común en el resurgimiento en California, aquí en el invierno, y que las vacunas actuales son muy buenas en contra de esto. Vamos a aprender más sobre estas variantes. Tenemos que mantener en mente que es esta variante es la que estamos realmente atacando. Todo lo que está cambiando en esta semana es que cuanto más aprendemos sobre esta variante, no comete errores. Hemos tenido éxito en contra de la variante de la costa oeste desde enero. Y para terminar con la descripción de los esfuerzos de análisis de variantes, los análisis están incrementando a través del Departamento de Salud Pública y el Laboratorio de Salud Pública local. Esto tiene volumen menor y más rápido se hacen, pero se está haciendo más trabajo para expandir estos esfuerzos y hay criterios específicos para hacer análisis o test y un enfoque muy importante que se creían que eran de alto riesgo para las variantes, por ejemplo, esos que han viajado de lugares donde hay brotes, donde aquellos que parecen tener una infección después de una vacuna, entre otros. Y las autoridades locales están haciendo un seguimiento de cerca y las muestras están mandadas frecuentemente al Departamento de Salud Pública para hacer los análisis. También tenemos una variante muy entusiasmante para hacer análisis con una sociedad, con Courage Health, con el Laboratorio de Diagnóstico UC Santa Bárbara, para ayudar a la comunidad a entender la prevalencia de variedad de variantes aquí en la comunidad. Y queremos buscar más colaboraciones con Marion Regional Center en este proyecto. Y para terminar, quizás unos recordatorios. Las variantes van a continuar a ser una parte importante de este capítulo de la pandemia para nosotros. Cuanto más aprendamos de variantes y cómo circulan en la comunidad, va a ser más poder nos da. Y en muchas maneras todavía no
estamos en una posición frágil como estamos en la actualidad. Estamos realmente teniendo éxito, bajando las reducciones de casos, incrementando protección en la comunidad día por día. Pero sabemos que cuando las variantes más infecciosas pueden causar más disturbios. Y vamos a mantenernos fuertes con este compromiso, usando la máscara, sanos, saludables en el clima maravilloso al aire libre en Santa Bárbara y también comprometernos a recibir la vacuna cuando es nuestro turno. Estas vacunas funcionan muy bien en contra de las variantes que circulan. Gracias.